Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra materia de Derecho Mercantil. Y bueno, como primer tema, evidentemente, las generalidades del derecho mercantil. Esto con la intención de que entren en contexto, de que puedan establecer de qué trata la materia y de que la vinculen evidentemente con el conocimiento administrativo que ya tienen. Vamos a tratar, en vista de las circunstancias, de hacer una materia muy accesible para todos los compañeros y que todos iniciemos con el mismo conocimiento y que lo vayamos incrementando a través de los diferentes temas. Cabe recordar que esta materia es de 12 semanas y por lo tanto, el sistema de evaluación evidentemente ustedes ya lo conocen, en el cual pues vamos a hacer 4 exámenes y bueno, las diferentes tareas o actividades que tengamos pendientes. Y sin más que agregar, bueno, pues comencemos. Lo primero que tenemos que establecer en la introducción a la materia es establecer una pequeña definición de la misma. Esto con la intención de que sepamos hacia dónde nos vamos a dirigir. Por lo tanto, el derecho mercantil es un conjunto de normas que regulan los actos de comercio, donde se regulan las actividades entre las empresas y los consumidores, entre otras cosas, ¿no? Esta sería la definición más básica que nosotros podríamos encontrar acerca de lo que es el derecho mercantil, donde los actos de comercio van a ser regulados entre empresas, entre consumidores y entre, evidentemente, el Estado. El derecho mercantil, por lo tanto, se va a encargar de regular las actividades generadas por los operadores jurídicos, conocidos como actos de comercio. Cualquier acto de comercio va a involucrar evidentemente a dos elementos. Número uno, los consumidores y número dos, las empresas que desarrollan productos o servicios. Y en este momento ustedes se preguntarán qué son los actos. Bueno, los actos de comercio se consideran las acciones relacionadas con una adquisición de un objeto que tiene como carácter diferenciador, en primer lugar, el ganar dinero, ¿no? En segundo lugar, que los bienes o los objetos no son adquiridos para el uso propio, sino para el intercambio posterior, como hacen muchísimas empresas o incluso muchísimas personas. Tercero, estos actos son relacionados o son vinculados por una empresa que es la que los produce o es la que los distribuye, y los actos son masivos, ya que la finalidad no es el consumo propio, sino el intercambio. Entonces, cuando hablamos de un acto de comercio, hablamos de que un acto de comercio implica ganar dinero, implica comprar, revender, intercambiar con otra persona o con otro grupo de personas, implica que una empresa es la que desarrolla el vínculo del negocio y que cualquier acto de comercio es masivo. Esto es, va dirigido a una gran cantidad de personas, las cuales tienen por objeto la satisfacción de diferentes grupos de necesidades. Por lo tanto, ese sería de entrada o de introducción lo que es un acto de comercio. Y aquí ya pasaríamos a lo que es el origen del derecho mercantil, donde surge como una regulación que hace frente a la economía creciente, ¿no? Nosotros dentro del esquema global vemos que a partir de la revolución industrial nosotros vamos incrementando y vamos desarrollando la actividad de las empresas, y las empresas van abarcando cada vez más territorio. Por lo tanto, la economía se empieza a mover a velocidades más altas, en rangos de observación más dinámicos, y por lo tanto la economía empieza a crecer. Y hay un periodo
muy bien representado, que será hasta 1950, donde prácticamente todas las economías crecían. Después viene, bueno, en ese inter viene lo que es la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde algunas economías se ven afectadas, y después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, la economía se fragmenta, se divide y se establecen hegemonías económicas sobre de las cuales algunas naciones quedan pues prácticamente estancadas en la parte de la actividad económica. Y entonces a partir de ahí es que empieza la regulación de los actos de comercio pues prácticamente en todo el mundo. ¿Sale? Y también en algunas economías y en algunos países surgen lo que nosotros conocemos como el Código de Comercio. Por lo tanto, tanto el derecho mercantil como el Código de Comercio persiguen la regulación específica que haya en función del vínculo entre una empresa y el consumo, entre la empresa y la economía de un sector, y el consumidor y las prácticas abusivas o fraudulentas por parte de las empresas. Y entonces aquí tratamos de mejorar fuertemente lo que son las actividades de estos elementos que acabamos de vincular. Ya para el caso mexicano, hablamos de que en el siglo XVIII, ya para finales del siglo XVIII, el derecho mercantil se instaura en la legislación mexicana y se forma parte de lo que son los procesos constitucionales, donde la Constitución establece que debe haber un apartado para el derecho mercantil y se otorga al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia comercial, ¿no? Con base en esta reforma constitucional se promulga el Código de Comercio de 1984, aplicable a toda la República. Ojo, es el primero y nosotros, bueno, pues hemos tenido varias modificaciones al Código de Comercio, ¿no? Y que en muchas ocasiones, bueno, se hacen pequeños ajustes al derecho mercantil para actualizarlo, ¿sale? Pero desde 1983 se estableció como una prioridad que se vio plasmada en 1984 ya con la legislación de los diferentes enfoques empresariales de consumidores o de competencias entre las empresas. Aunque debemos decirlo, porque esto es así de real, ¿no? Que eran apenas los primeros esbozos, ¿no? Ya para el siglo XIX y ya lo que es el siglo XX, el Código de Comercio sí es un elemento que se utiliza ya muy recurrentemente cuando las empresas están teniendo malas prácticas. Un regreso, una disculpa, esto ya lo vimos y luego va la siguiente. Y entonces íbamos bien. Luego vienen las características del derecho mercantil. Dentro de la primera característica es que pertenece al derecho privado. ¿Estamos de acuerdo? Ya que, bueno, prácticamente las empresas, el gran grueso de las empresas, pertenece a los capitales privados. Es decir, que implica el ámbito personal tanto de empresas como de consumidores y no es una cuestión de orden público. En segundo lugar, se trata de un derecho profesional. Su regulación afecta a operadores jurídicos profesionales y personas físicas en categoría de consumidores. Por lo tanto, estamos hablando de juicios que tienen que ver con la actividad que desarrollan las empresas, que deben de ser ejecutadas bajo los principios de profesionalismo, ética y moral, y evidentemente basados en las regulaciones y leyes vigentes en cada país. La tercera característica es que tiene una fuente consuetudinaria. Se ha utilizado la costumbre para ir creando este derecho. Sí, a partir de ciertas circunstancias que se daban en el vínculo de empresas a empresas, de empresas a consumidores, de empresas a segmentos de mercado, se han ido creando las modificaciones a la ley o las bases sobre las cuales la ley se ha desarrollado, ya que cada caso se toma en cuenta para poder hacerle ajustes a la propia ley en el futuro.
¿no? Hoy, por ejemplo, tenemos un tipo de empresa en la cual es la comercializadora electrónica, ¿no? Donde debe haber una regulación porque se establece un contrato. Y habiendo un contrato, aunque la compra no sea de manera física, aunque las personas no se conozcan, sigue habiendo un vínculo entre la empresa y el consumidor. Por lo tanto, en algún punto se tendrá que regular esta actividad con muchas más leyes o muchas más normas o muchos más artículos. Y la cuarta característica del derecho mercantil es que es un derecho cambiante, ¿no? Y evidentemente es cambiante porque las prácticas empresariales también lo son y porque se van ajustando a los nuevos tiempos, a las nuevas sociedades y evidentemente a las nuevas tecnologías. ¿Cómo regular las actividades comerciales? Es un derecho progresivo y cambiante, adaptándose a las actividades comerciales tan dinámicas de este sector. Y que hoy encontramos que, bueno, tenemos un gran dinamismo entre los diferentes productos y servicios que se establecen para facilitarle la vida a las personas. En caso de no haber una regulación específica para algunos actos de comercio, se debe ir al derecho civil, que actuará como un derecho suplementario del mercantil. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí, ojo, no porque no esté regulado, no está castigado, ¿no? Que es un principio que es básico en el derecho y que algunas personas que no conocen de esta idea dicen, bueno, pues es que no está regulado, no tenemos sanción. No, momento, si no hay una regulación e incluso de otros derechos, ¿no? Como el laboral, como el constitucional, como el civil, como el fiscal, ¿no? Evidentemente entrará el civil porque se está afectando a una persona la cual, al ser mexicana, en este caso porque aquí vivimos, tiene derechos y obligaciones. Y entonces, de alguna u otra manera, lo tiene que resolver la ley. Y como parte de las características, aunque el programa no lo contempla, sí sería necesario establecer las diferentes ramas del derecho mercantil. Y dentro de las ramas del derecho mercantil tenemos a los siguientes, ¿no? El derecho bancario, que estudia las cláusulas de los contratos entre las entidades financieras y los consumidores de manera predominante, ¿no? Tarjetas de crédito, contratos bancarios, préstamos bancarios, en fin, ¿no? Materia concursal. Esta parte de la regulación es la indicada para cuando las empresas se encuentran en concurso de acreedores, es decir, cuando no pueden hacer frente a sus deudas, que es un peldaño, dos peldaños antes de la quiebra de la empresa, ¿no? Que es el establecer cuánto vale la empresa para poder pagar a los proveedores antes de declararse en quiebra o en suspensión. Luego tenemos el derecho cambiario, que esta regulación es la encargada de los cheques y de los pagarés. Luego tenemos la propiedad industrial, que esta regula la encargada de proteger lo que son las innovaciones tecnológicas industriales, las patentes o algún proceso industrial que debamos proteger. Y tenemos el derecho societario. Esta parte es la encargada de imponer las normas sobre las formas de sociedades que puede realizar una empresa, así como sus beneficios, sus socios y su forma de organización. También tenemos el derecho de la competencia, donde esta norma se encarga de regular que exista una competencia sana entre las empresas, pudiendo obtener todas las mismas oportunidades con las mismas características. Bueno, esto sí lo tenemos que decir tal cual, esto en el papel, porque en la realidad sabemos que si hay empresas predominantes y si hay empresas que no dejan que la competencia surja.
Y ya para finalizar vamos solamente a establecer nuevamente lo que son los actos de comercio, porque esto debe quedar bien claro porque es el fundamento del derecho mercantil. Y decimos que los actos de comercio son aquellos actos jurídicos celebrados por personas físicas o morales, comerciantes o no, que produzcan efectos jurídicos regulados por el derecho mercantil. Cuando soy una empresa legalmente constituida, cuando tengo un producto que está registrado con derechos de autor y es un producto que está reconocido en el mercado y lo vendo a través de un contrato de compra-venta a un consumidor, estoy hablando de un acto de comercio con sus respectivas circunstancias, situaciones y legislaciones aplicables. El Código de Comercio enuncia cuáles son los actos de comercio contemplados por la ley. Lo reproducimos a continuación. Ojo, todos, porque pues evidentemente no nos iba a alcanzar el tiempo. Solamente aquí vamos a enumerar algunos. Dentro de los actos de comercio tenemos las adquisiciones, las enajenaciones y alquileres verificados con propósitos de especulación comercial, de mantenimiento, artículos, muebles o mercaderías en estado natural después de ser trabajados o labrados. ¿Sale? Las compras y ventas de bienes inmuebles cuando se hagan con propósitos de especulación comercial. Las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de los socios mercantiles. Si se dan cuenta, todos son productos o servicios en los cuales hay un contrato. Los contratos relativos y obligaciones del Estado u otros títulos de crédito corrientes en el comercio. Las empresas de abastecimiento y suministro. Todo lo que es la central de abastos de su localidad aplica actos de comercio. Todo lo que son las empresas de construcción y trabajos públicos y privados. Todo lo que son las empresas de fabricación y manufacturación o manufactureras. Y repito, aquí son algunos porque son muy largo de enumerar. Y solamente para que se den una idea, son los más comunes, pero no son todos. Y eso sería todo por mi parte, muchachos. Nada más es un pequeño empujoncito para que sepamos de qué va a tratar la materia. Agradezco su tiempo y nos vemos en la clase Zoom. Hasta luego.